a un Dios que merece lo mejor, un Dios que no hay otro como Él, porque solo hay un Dios. Entre otras cosas, hermanos, creo que tenemos un gran privilegio, el que seamos llamados hijos de un Dios todopoderoso. Así es de que dura la lucha, sí. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? La tarea pues tampoco es fácil. Pero no por nada el apóstol Pablo pudo tomar aquellas porciones diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es de que, hermanos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir peleando la buena batalla. Estamos viendo en la carta de los Efesios algunos aspectos que son muy relevantes para cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Y bien, hoy vamos a retomar el tema de probando a Dios, es el título. Probando a Dios. Les invito para que tomen, por favor, la Biblia y busquen la carta a los Efesios primeramente, en el capítulo 10, porque vamos a retomar nuestra porción de estudio. Efesios capítulo 5, versículo 10, disculpen. Efesios capítulo 5, verso 10. Ese versículo quisiera, en el amor de Cristo, que lo estuviéramos meditando constantemente, porque ese versículo es un parteaguas en la vida cristiana. Y dice el versículo, comprobando lo que es agradable al Señor. Cada día tenemos que medirnos por medio de la Escritura para darnos cuenta de lo que estoy haciendo, sea lo que sea, lo que pienses, lo que emprendas, lo que hagas, todo en general. Esto es importante. Tenemos que comprobar si eso te agrada más a ti o realmente le agrada al Señor. Es como la música. La música no esperes que a ti te agrade. Tiene de entrada que agradar ¿a quién? A un Dios soberano, a un Dios majestuoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces no pensemos que la música es para agradarme a mí mismo, es agradarle a Él. Y claro, Él va a irradiar su bendición hacia cada uno de nosotros, porque estamos en contexto de lo que Él quiere, de lo que a Él le agrada, hermanos. Así es de que cosas que nos ayudan a reflexionar, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y el versículo que nos corresponde es el que sigue, 13. Efesios 5:13, vamos a repetirlo. Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Una vez más, Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Les doy un minutito para que lo lean ahí en silencio y lo mediten, por favor. Disculpen. Ahí en su lugar, ahí medítenlo, por favor. Va en contexto de todo Efesios, realmente. Y dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz
es lo que manifiesta todo. Una manera de aprender, hermanos, sin duda alguna, es la repetición. Y entre más repitamos, entre más pasemos por estos versículos, más se nos van a quedar. Sobre todo, el aspecto que nos interesa es lo que Dios dice, lo que Dios quiere para mi vida. Entonces el versículo, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, sí, podemos empezarlo así, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Una vez más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sí, hermanos? Vamos a estarlo meditando y lo podemos unir a los versículos anteriores, empezando con Efesios 5:10. ¿Sí? Muy bien. Este versículo es el que vamos a compartir y pedimos una vez más a el hermano Rogelio, que en su momento nos dirija, nos invite a los hermanos, hermanas, a estar en pie y al unísono lo podemos decir. Vamos a decirlo una vez más, hermanos. Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Este versículo nos dice, entre otras cosas, que el pecado, que es como un cáncer que nos golpea a cada uno de nosotros, porque aunque tengamos la naturaleza espiritual en Cristo Jesús, aún así tenemos la naturaleza heredada por Adán. No se nos debe de olvidar esto. Tenemos ambas naturalezas. La Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue? Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto te incluye a ti y evidentemente me incluye a mí. Todos. Y así como en Adán todos mueren, en Cristo serán vivificados, hermanos. ¿Sí? Entonces, tenemos la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, como le quieras llamar, y está la naturaleza espiritual. En Juan capítulo 3, ahí encontramos un aspecto muy interesante de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Y en ese nuevo nacimiento encontramos ahora una lucha espiritual. Estas dos naturalezas están presentes y ambas están en una guerra de carácter espiritual. La carne, ¿sí?, por un lado, y lo que Dios quiere por otro lado, que vivamos. Por eso es lo que nosotros enfrentamos el día a día, hermanos. La carne se revela y nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interior es aquel que dice, quiero seguir adelante en las cosas de Dios, pero estoy batallando, tengo una guerra. Y por eso tenemos que estar conscientes de esto. Las dos naturalezas permanecen, pero no pueden ir una ni la otra en la misma sintonía. Noten, por favor, no podemos decir que la naturaleza adámica o la naturaleza pecaminosa que tenemos todos nosotros va en el mismo nivel que la naturaleza espiritual. No es posible. Tiene que haber un desfasamiento entre ambas. Es decir, una de ellas va a prevalecer más que la otra. En tu vida y en mi vida, ¿cuál es la que prevalece? Sería una pregunta. Aquella naturaleza que tú y yo estemos alimentando espiritualmente, constantemente, esa es la que va a reflejar tu comportamiento y mi comportamiento. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en Efesios, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
Así es de que, hermanos, es una guerra constante. ¿Cuál naturaleza prevalece? Pues la que tú y yo alimentemos mejor. Si tú te alimentas más de las cosas que hay en el mundo, ¿sí?, en lugar de alimentarte más de las cosas espirituales, eso es lo que va a reflejar tu vida, tu carácter, tu comportamiento, tus planes, tus propósitos, todo, porque eso es lo que está por delante. Entonces, ese es el versículo, hermanos. ¿Vamos bien? Comprobando lo que es agradable al Señor ha sido el tema que nos ha llevado paso a paso a desarrollar subtemas, como en el de este momento, es probando a Dios. El pecado, hermanos, en el versículo que acabamos de leer, del versículo 13, cuando dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, se hacen, manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es como cuando usted puede llegar a su casa y no encuentra el interruptor. Está totalmente oscuro. La sensación que percibe uno no es muy cómoda, ¿verdad? No puedes ver. Y además puedes golpearte con alguna mesa, alguna silla. No puedes ver con claridad. Pero cuando se enciende la luz, la sensación cambia radicalmente. Dice, oh, ya sé. ¿Sí? Y este versículo nos puede decir que el pecado pierde fuerza cuando es revelado por la luz. Una vez más, el pecado pierde fuerza cuando es revelado por la luz, quien además la luz expone un poder transformador y un compromiso de permanecer en ella, en la luz, hermanos. Esa luz es Cristo el Señor. Esa luz es nuestro Maestro y a la misma vez nosotros nos damos a conocer ante los demás y nos mostramos tal y cual somos, porque la luz es lo que manifiesta todo. En pocas palabras, tú y yo nos podemos engañar, pero a Él jamás lo podemos engañar. Y a lo mejor en esta congregación, en esta reunión, nos podemos engañar. Pero cuando estamos en nuestros deberes, en nuestros quehaceres, en nuestros hogares, ahí nos mostramos tal y cual somos. La luz lo manifiesta absolutamente todo. Entonces, el tema, otra vez, probando a Dios. Probando a Dios. Nada más que yo quisiera que aclaráramos una cosa, hermanos. Esto de probar a Dios. Lo mencioné casi al final del domingo pasado, que debemos de ser muy cuidadosos en esto de poner a prueba a Dios, de probar a Dios. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de muchos que quieren probar a Dios, quieren obligar a Dios a cumplir sus peticiones. Algunos hacen mandas, ¿sí han oído esto? Algunos exigen a Dios, reclaman al Señor. Poner a prueba a Dios no va por esa línea, de ninguna manera. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que alterques con Dios? No somos absolutamente nada en ese sentido, somos sus hijos, amén. Pero no somos quien para reclamarle al Señor, reclamarle a Él, exigirle a Él que se ajuste, que se adapte a mis necesidades. No es así. Ese es un error. Por eso quiero que entendamos que cuando hablamos de poner a prueba a Dios, no va por ese lado. Recuerden ustedes a Job en el capítulo 16, cómo Job se expresó, maldijo el día que él nació. Él llegó a un punto, llegó a un tope en su vida, hermanos, como ser humano. Imagínense nada más. En cascada se vinieron las calamidades para este varón, un hombre recto, íntegro, delante de Dios. Y que cuando fue puesto a prueba por causa de Satanás, porque Satanás andaba merodeando, le dijo el Señor, ¿de dónde vienes? De andar la tierra, de rodear la tierra, de andar por ella.
Y Dios le dice, ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y ni lo habrá. Y parafraseando un poco, el enemigo le dice, sí, pues le ha acercado de tantas cosas, pero quítale lo que tiene. Y empezó el enemigo a trabajar como puede estar trabajando en tu vida y en la mía, para que tu fe mengue, para que tu confianza en Dios no esté al 100%, sino a un 10%. Y Dios, con su soberanía, el enemigo, hermano, se le sujeta a él. Amén. El diablo es un ser creado y él no está por encima de Dios. Dios es el que está por encima de todo. Y le dijo, adelante. Y en un día fue fatal. Perdió todo lo que tenía. Todo. Era un hombre muy acaudalado. Era un hombre muy rico, más que todos los orientales. Y perdió todas sus posesiones. Quedar en bancarrota, pues. ¿Le pudo a Job? Humanamente hablando. Sí, hermanos, hay gente que se ha suicidado cuando llega al punto de estar en bancarrota. Porque de la noche, de un día para otro, de la noche a la mañana, quedarte sin ningún recurso. Cuando muchos tienen su confianza puestas en las riquezas de este mundo, imagínense. Y Job, humanamente hablando, ¿le pudo o no le pudo? Sí, seamos francos, como seres humanos. Pero después vino algo muy fuerte para la vida de Job. Un viento recio sopló y derribó la casa donde estaban tus hijos, tus hijas, y todos murieron. Qué golpe tan fuerte. Y pueden ustedes darse cuenta en el libro de Job. Les invito a que lo lean, por favor, y lo analicen. Y Job llegó a un punto, por ejemplo, vamos a ver así de pasaditas, si son tan amables, Job, capítulo 16. ¿Qué dice el encabezado? Job 16. Job se queja contra Dios. Todo esa línea de pensamientos lo podemos analizar, ¿sí? Job se queja, ¿sí? Habló Job y puede describir aspectos interesantes de lo que le estaba pasando, y quiero decirte que no era para menos, porque tú y yo, que no somos Job, con cualquier cosa nos desanimamos en las cosas de Dios. Con cualquier problema claudicamos entre dos pensamientos, con cualquier cosa que no es tan grave como lo que le pasó a Job. Y él, vamos a decirlo así, démosle el beneficio, ¿sí? De la duda, por llamarlo de algo. Tenía elementos para mostrarse de esa forma, quejarse contra Dios. Quiero nomás puntualizar que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, nunca maldijo a Dios. Era lo que le decía su mujer, maldice a Dios. Y luego, y muérete. Pero Job mantuvo su integridad siempre. Eso hay que entenderlo. Pero él en su humanidad le pudo, se quejó, y sin duda su esposa también. Pero llega el momento en donde en el capítulo 38, y aquí es algo importante, estoy hablando de que tengamos cuidado de poner a prueba a Dios, hermanos. Ahora bien, el encabezado, ¿qué nos dice? Jehová convence a Job de su ignorancia. Y dice la Biblia, respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Eso es para hacerle ver quién a veces le aconsejaba. Y a veces los amigos se cuentan con las manos, ¿sí sabían, hermanos? Un amigo nunca te va a apapachar algo que no está bien en tu vida. Un amigo te va a decir, mira, eso no está bien. ¿Sí? Porque tiene los elementos.
Es como aquella persona que, cuidado, cuando una persona te dice, oye, sabes que tengo pensamientos suicidas, pero no le digas a nadie. ¿Sabes qué tienes que hacer tú? ¿Qué cosa? Inmediatamente tienes que decirlo. Porque si no va a caer sobre ti un cargo de conciencia que no vas a poder con ella. No te puede decir alguien eso. Tienes que a expresarlo con alguien para que reciba la ayuda inmediata a esa persona. Entonces, dice la Biblia, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras vanas, sin sabiduría? Y vean ustedes cómo lo lleva poco a poco a Job. Vean ahí en los versículos, hermanos, por favor, adéntrense en la historia de alguna manera. Imagínense cómo estaba la situación cara a cara ahí, por decirlo así, Job, Dios y Job. Ahora, ciñe como varón tus lomos. Esto equivaldría a qué cosa, hermanos, en nuestro México lindo y querido. Sí. Ceñirte es fajarse bien, sí. Podríamos decir, fájate bien, cíñete bien, varón, tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y vean ahí la serie de preguntas que le hace Dios a Job. Díganme la del versículo 4. Hermanos, pónganle énfasis a esa pregunta. Porque creo que Dios enfatizaba sus preguntas para hacerle entender a Job que debería poner atención. ¿Cómo diría? Otra vez. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, de la tierra. ¿Quién? ¿Quién las ordenó? ¿Quién extendió sobre la tierra cordel? ¿Quién? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Preguntas sin respuesta para Job. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba? Si en una ocasión te ha tocado ir a ver el mar y cuando el mar está embravecido es impresionante. ¿Quién le puso los límites? Versículo 9. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, establecí sobre él mi decreto, les puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. ¿Y ahí parará el orgullo de tus olas? Pregunta. Otra pregunta, hermanos, el 12. ¿Cuál es? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Vean, hermanos, son series de preguntas. El versículo 16, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Hermanos, hay una profundidad que el mar tiene que es impenetrable por el ser humano. Solamente Dios conoce lo que hay en las profundidades. Y así está todo este capítulo, hermanos. Sigan adelante el capítulo 39. Otra pregunta, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Hay muchas cosas, hermanos. Llegamos al capítulo 40 y todavía no terminaba Dios con Job. Le dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente Job? El que disputa con Dios, ¿qué cosa? El que disputa con Dios, responda a esto, hermanos. No vamos a andar probando a nuestro Dios, nada, no lo voy a poner a prueba en lo absoluto. Dice ahí, versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy
Bill, ¿qué te responderé? Y esa parte me gusta. ¿Qué cosa? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Es como si Dios nos dijera, ya, guarda silencio, porque yo voy a hablar y tú vas a callar. A veces cuando los hijos se rebelan y los padres les están llamando la atención y el hijo es respondón y el padre le dice, ya guarda silencio. ¿Y qué hacen los muchachos? Siguen. Ya, guarda silencio. Y siguen, y siguen. ¿Y saben quién termina por rendirse? Los padres. Los padres. Pero ese es un tema que se tiene que tocar más adelante. Aquí Job dice, mi mano pongo sobre mi boca. Me voy a callar para que tú sigas hablando. Respondió Jehová a Job, versículo 6 del torbellino, y dijo, ciñete ahora otra vez, fájate bien, como varón. Esta pregunta, hermanos, esta expresión me llama mucho la atención, porque si cuando Dios nos llame a cuentas en el tribunal de Cristo, ni para dónde te vas a hacer tú, varón, ni yo. Tú y yo, de primera instancia, hey, ven. Va a llamar a la mujer, sí, pero primeramente te va a llamar a ti y me va a llamar a mí. ¿Te acuerdas en el huerto? Cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Es que tuve miedo y me escondí. No llamó a Eva, llamó a Adán, le dijo, ven para acá, ¿dónde estabas tú? Y las excusas, como siempre, es que la mujer que me diste, es que la serpiente, no va a haber excusa delante de Dios, hermanos, cuando estemos en el tribunal de Cristo. Y ahí dice, ahora dice, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y otra vez le vuelve a llevar con preguntas muy, muy difíciles que jamás iba a contestar Job, en el sentido de ganarle a Dios y de competir con Dios. Y en el 42 vemos ahí la bendición de Dios tan grande. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, esto está diciendo Job, ¿qué cosa? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Vamos a leer alternadamente lo que sucede al final de este precioso libro. Empiezo con el 7 y ustedes le siguen hasta terminar. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ustedes. Los amigos fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Ustedes? Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa,
y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Ustedes? Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo. Díganme si no vale la pena callarse ante nuestro Dios y dejar que Él obre en nuestras vidas. Él es Dios, hermanos. Entonces no perdamos el enfoque de probar a Dios. Una pregunta, una vez que se ha entendido este asunto de que yo no voy a probar a mi Dios, yo voy a guardar silencio. Pero hay cosas en las que puedo probar a Dios bajo un contexto muy diferente. Y es cómo probar a Dios. Creo que la semana pasada hablábamos de versículos en donde, por ejemplo, Malaquías 3:10 dice, probadme ahora en esto, dice Jehová. Ahí sí, ahí es el contexto muy diferente. Probadme ahora en esto y verás si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dice, probadme. Probadme. A mí me gusta escuchar, me gusta observar. Sí, yo sé que algunas cosas no entiendo, pero sí me gusta escuchar. No quiere decir con esto que soy el mejor escuchador, no lo soy, batallo también. A veces cuando estoy platicando con mi esposa, con los hijos que Dios me ha dado, tengo que aprender a guardar más silencio a veces, porque ellos tienen que expresarse, pero sí me gusta. Y me acuerdo que platicaban con los hermanos hace poquito ahí en la casa de Oscar, y nos decía nuestro hermano Loreto de un varón de oración, ¿se acuerda? Y yo me quedé pensando mucho, ¿verdad? De ese ejemplo que me compartía el hermano, un varón que oraba constantemente, que servía a Dios constantemente, que no había descanso, por decirlo así, en cuanto a servir a Dios, y que él llegó a tener cáncer y llegó a tener metástasis, y aún así él oraba y los doctores no sabían por qué él se sentía muy bien, aún y cuando ya estaba invadido de cáncer. Y uno puede decir, ay, qué cansado es todo eso, ¿verdad? Qué cansado es hacer una velada de oración. ¿Sí? Qué pesado. Hermanos, pero es que no hemos entrado a ese nivel de probar a Dios. Al final se le quitó el cáncer, amén. Y no estoy siendo carismático. Estoy diciendo que tenemos un Dios todopoderoso y que para Él nada hay imposible, amén. Él es nuestro Dios, hermanos. ¿Y le pueden decir tú a Dios lo contrario? Yo no puedo, y cuidado cuando te metes en ese terreno. Pero Él dice, la oración del justo tiene poder, amén. Y a ese terreno no le queremos entrar muchas veces por la carne. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, es que tengo sueño, es que me estoy cansando, es que esto. Y limitamos en cierta manera, no el poder de Dios, pero lo que Dios puede hacer en tu vida, si tan solo nos decidimos a meternos más en ese terreno de la oración. Este género no sale sino con 2 cosas, les dijo a sus discípulos, oración y ayuno. Y si te digo algo, si pongo el dedo en la llaga, ¿cuántas veces tú y yo oramos y ayunamos? Tal vez por eso nuestras vidas están muy enclenques espiritualmente hablando, y esto es para todos, me tengo que incluir. Pero esto tiene que cambiar, amén. Con la ayuda y el poder de Dios, bajo la exhortación bíblica, hermano, no por lo que yo te diga.
sino por lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Probadme ahora en esto, dice el Señor en el Salmo 34:8. Gustad y ved que Jehová es bueno, Dios es bueno, hermanos. Probar al Señor como cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, cuando venía sobre las aguas, cuando los discípulos estaban ahí en la barca atemorizados, y cuando vieron que el Señor se acercaba, los mismos discípulos gritaron, un fantasma. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, ¿ven la diferencia? Si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. ¿Y qué fue, hermanos? Pedro caminó. Mientras mantuvo su mirada puesta en Jesús, Pedro pudo dar pasos firmes en el mar. Pero cuando titubeó, cuando se creyó tal vez, no lo sé, cuando dijo, wow, estoy haciendo algo que ni siquiera Juan ni Jacobo, yo soy Pedro, miren lo que, sí. Cuando quitó su mirada del Señor, empezó literalmente a hundirse. Y eso es lo que te pasa a ti y a mí muchas veces. Decidimos seguir a Cristo y quitamos la mirada de Él. Él que nos ayuda a dar pasos firmes en esta vida. Y cuando tú y yo hacemos eso, no me vas a dejar mentir. Tomamos malas decisiones, malas consecuencias, y ahí estamos hundiéndonos. Pero Pedro hizo algo interesante. ¿Qué hizo? En esa porción, ¿qué hizo? Sí, oró. Le extendió una petición. Pero ¿cómo fue esa petición? Me llama la atención. ¿Ustedes creen que Pedro al hundirse, Señor, sálvame? Señor, ¿cómo haría? O sea, con una desesperación, un clamor, un ruego, una súplica, Señor, sálvame. Nadie lo puede hacer, Señor. Solo tú tienes el poder porque me hiciste andar sobre las aguas. ¿Y el Señor qué hizo, hermanos? No hace lo que tú y yo muchas veces. Nosotros damos la vuelta a las personas. Cuando vemos su necesidad, le damos la vueltecita. El Señor no hace eso. Amén. Y el Señor lo tomó y lo levantó otra vez, hermanos. Y sí lo exhortó en amor y le dijo, ¿por qué dudaste? Tú y yo muchas veces lo hacemos. Bien, hermanos, ¿cómo probar a Dios? ¿Sí? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, dijo Moisés, nosotros no vamos. Pero otra vez, no es el énfasis bueno, Señor, si tú me bendices, entonces yo voy a la iglesia. Si tú, no, hermano, no es por ese canal es equivocado rotundamente. Acuérdate de Job cuando te lleguen esos pensamientos. Tú y yo no somos quien para condicionar a nuestro Dios. Él es santo, 3 veces santo. Pero ¿cómo probar a Dios? Esa es una pregunta, ya entendiendo el contexto. ¿Amén? Bueno, hermanos, pues tenemos que conocer primeramente a Dios. ¿Cómo probar a Dios? Pues tienes que conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, ¿cómo lo vas a probar? ¿Cómo te vas a dar cuenta de quién es Él? Si tú convives con una persona, te vas a dar una idea de cómo es la persona, ¿sí o no? Los esposos, ¿cómo se van a dar cuenta de cómo es su cónyuge? Si no es a través de la convivencia, ¿sí o no? Es la pregunta. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando está en el noviazgo uno, damos nuestra mejor cara, ¿amén? ¿Varones? Nuestra mejor sonrisa, mejor ropita, ¿sí o no? Mejor perfume. No. Mejor actitud. ¿Sí? Imagínense, están ahí comiendo, ¿verdad? Los enamorados, y el varón pues tiene el deseo de eruptar, de repetir. Y en esos tiempos, ¿cómo es el comportamiento? ¿Verdad que sí? Digo, no quieres aventar el sapo. Pero cuando ya están casados,
¿Qué sucede? ¿Qué cambió? Bueno, es que se muestran o nos mostramos tal y cual. Y por eso digo, hermanos, que quienes nos conocen mejor son nuestra familia. ¿Sí? Son nuestra familia. No les digo de un ejemplo que me apenó mucho Pepito, pero sí lo hizo. Con Lana, sí, con Lana, porque Lana les hacía preguntas, ¿cómo son en su casa sus papás? Dinámicas para los niños, y los niños son bien honestos. Y los niños expresan lo que viven en su entorno familiar, ¿eh? ¿Saben cuando papá y mamá pelean mucho? ¿Saben cuando la casa es una guerra, todos contra todos, una batalla campal? Saben todo, ¿eh? Ellos absorben como una esponjita, tanto lo bueno como lo malo, pero hay veces que lo malo es lo que absorben más por su naturaleza. Por eso ellos tienen que recibir a Cristo individualmente como su Salvador personal, ¿sí? Y decía una de ellas, una jovencita, ya es una joven, Pepito tiene 19 años, vean, y decían, no, en mi casa mi papá llegaba borracho, pero ella en su expresión utilizó otra palabra, ¿sí? Y como los niños quieren participar, Pepito no se quedó atrás. Cuando ella dijo, mi papá llega siempre bien borracho, pero con otra palabra. Y Pepito, mi papá también. Mi papá se echa muchos. Y yo, ay, qué pena. Ya se imaginarán Lana que estaba risa y risa. ¿Por qué? Sí, es cierto, nos da risa, pero ¿por qué? Porque ellos nos conocen, cómo vivimos ahí en casa, saben lo que hacemos, lo que no, cómo nos reímos, cómo nos enojamos, cómo nos entristecemos. Sí, no lo ligaba el contexto, o sea, no ligaba. Él tenía el contexto diferente, no me expreso muy. Si alguien quiere platicar conmigo al rato, dígame. Vea, porque se está transmitiendo además y me estoy quemando yo solo. ¿Verdad? Hermanos, aun y cuando podemos vivir en el matrimonio, no conocemos al 100% a nuestro cónyuge. Se conoce en gran parte, pero nunca al 100%. Solamente quien conoce el corazón y el pensamiento de las personas, otra vez, es Dios. Nadie más. Por eso, ¿cómo probar a Dios? Pues primero yo tengo que conocer a Dios. ¿Y qué podemos conocer de Él, hermanos? Vean el Salmo 100, Salmo 100. ¿Ya llegaron ahí? Dice ahí, Salmo 100. Vamos a decirlo juntos, hermanos, con convicción, por favor, es cortito. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad. Amén. Vean el énfasis de lo que dice aquí el salmista. Él es el único y absoluto creador de todo lo que hay y vemos. Si tú no conoces esto, te estás perdiendo de algo muy importante. Dios, hermanos, es el creador de todas las cosas. Amén. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto debe de servir para postrarnos ante su presencia y rendirle lo que Él pide de mí. Es una alabanza constante y bendecir su bendito nombre, porque Él es bueno. Hermanos, Dios es el creador. De estos versículos podemos hacer algunas aplicaciones devocionales. Él es
nuestro Dios, el único creador. Colosenses capítulo 1. Les voy a estar invitando para que ojeen sus Biblias, por favor, porque esto es lo que nos llama la atención aquí. A eso venimos, a usar la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, dice versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, noten ustedes, también las que hay en la tierra, las que se ven visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice? Y dice la Biblia, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En primer lugar, si tú no conoces que tenemos un Dios soberano que con el poder de su palabra dijo y fue hecho. Y esto lo puedes corroborar en el libro de Génesis de una manera muy increíble. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sabes que nadie puede hacer esto? Solamente Dios. Y me gusta la ilustración de aquel varón que le retó a Dios y dijo, yo puedo también crear, yo puedo crear. Y retó a Dios y Dios dijo, ok, adelante. Y el hombre muy inteligente, muy sabio, porque el hombre tiene inteligencia, ¿verdad que sí? Tiene mucha inteligencia el ser humano. Dios le proveyó de inteligencia, pero a veces ese abuso de querer ser mejor que todos y hasta de Dios lo lleva a un orgullo decadente. Ese es el problema, hermanos. Y dijo, sí, voy a crear. Y Dios dijo, órale, es una analogía. Y el hombre empezó a tomar elementos como la tierra, el agua, y Dios le dijo, no, deja ahí, consíguete tus propios elementos. ¿Qué queremos decir con esto? Que el hombre no tiene ningún poder en lo absoluto para crear, solo Dios. El hombre fabrica de lo que ya hay, hermanos. Esto nos debe de llenar de alegría saber que nuestro Padre Celestial es nuestro Creador. Él fue el que nos hizo. Mi embrión vieron tus ojos. Cuando Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre y nos permitió ver la luz de este mundo con un propósito, porque nadie es producto de la casualidad. Dios tiene un plan para cada persona y ese plan está en la persona de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro hacedor de maravillas. Esto es importante, conocer a Dios, pero también, hermanos, ¿cómo probar a Dios? Bueno, conocer que Él es el creador, pero también entender que Él es el único Dios verdadero. No hay otro, hermanos, aunque hay dioses con D minúscula, si ustedes ven en la Biblia, siempre van a ver dioses que no es nuestro Dios con D minúscula, porque solamente hay un solo Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Vean primera a Timoteo capítulo 1, versículo 7. Ahí estamos cercas. Primera Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, miren hermanos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo dice Judas. Solo tiene un capítulo, pero vean el versículo 25. Judas. ¿Sí? Dice ahí, versículo 25. ¿Estamos ahí? Participen. ¿Qué dice? Al único y sabio Dios. ¿Cómo probar a Dios? Entender que Él es el único Dios verdadero, al único y sabio Dios. ¿Qué dice Romanos 11? Ahora vamos más para atrás. Romanos capítulo 11, 36. Dice aquí la palabra del Señor.
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y no lo busquen, pero creo que lo conocen. 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice de memoria? Porque hay y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, hay un solo Dios. ¿Sí? Fuera de Él son dioses falsos. Y si hablamos de dioses falsos, no terminaríamos, nos faltaría más tiempo, pero quiero que quede claro, Él es el único Dios verdadero. Pero también, hermanos, ¿cómo probar a Dios? Él es eterno. Tenemos un Dios eterno. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. También lo dice ahí en Apocalipsis versículo 11, 1:11. Léanlo, por favor. 1:11, ¿qué dice? Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios, nuestro Dios, es un Dios eterno, no tiene principio y no tiene fin. Tenemos que entender el Salmo 103. Vamos, Salmo 103. Dice ahí el versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Leímos también una porción muy preciosa en Isaías 43, pero ahí ya que estamos en el Salmo, den unas hojas más atrás y lleguen al 90. Salmo 90. También. ¿Llegaron? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Tú eres Dios. Él es eterno. Nuestro Dios, hermanos, tiene atributos. Tenemos que conocer a Dios. Tiene atributos naturales y atributos morales. No voy a hablar de eso. Pero si podemos mencionar uno solo de atributos naturales, ¿cómo es nuestro Dios? Él es todopoderoso, ¿así es? Él es todopoderoso, hermanos. Es un atributo, así es. Noten, nuestro Dios no es poderoso, es todopoderoso. Ahí está la gran diferencia. Todo lo puede. Él puede dividir el mar. Él puede de unos huesos secos crear todo. Amén. Él es Dios. Y su poder es ilimitado. Y si hablamos de atributos morales, pues claro, hermanos, son importantes. Su amor, su bondad, su justicia, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles algo, hermanos. Muchos no conocen a Dios. Muchos no conocen a Dios. Preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? ¿Qué dice el salmista en el Salmo 42? Ahí, estemos ahí rápido, hermanos, ahí. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Muchas personas no conocen a Dios. Salmo 115. Salmo 115, lleguemos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria.
por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Dígalo con confianza, con convicción. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, orejas tienen narices, manos tienen pies. No hablan con su garganta. Qué triste. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y noten ustedes, y cualquiera que confía en ellos. ¿Dónde está tu Dios? No lo busquen, pero en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo visitó a Atenas y eran personas muy dadas a adorar ídolos. Y donde quiera tenían altares. Y el apóstol Pablo llegó y no fue como a veces pensamos tú y yo, de mira, quita todo eso, mire esto. No, él llegó con sabiduría de Dios y le dijo, varones atenienses, veo que en todos sois muy dados a esto, a los altares, ¿sí? Pero hasta veo un altar, por si se les escapaba un Dios, porque decía al Dios no conocido. Dice, pues a ese Dios yo les vengo a anunciar, amén. Y hubo salvación, hermanos. Al Dios no conocido. Muchas personas no conocen a Dios y es necesario hablarles de Él, porque estamos hablando de poner a prueba a Dios. Dios es conocido por medio de la creación. La creación misma da testimonio de que tenemos un Dios santo y soberano, hermanos. Lo pueden ver en Romanos 1:19. Y por último, deben ver a Dios a través de nosotros. Y esto nos lleva otra vez al texto de Efesios 5:13. La luz pone evidencia todas las cosas. Deben ver a Dios, hermanos, a través de nosotros. Nosotros, aclarando el punto, no somos dioses, amén. No somos dioses. Aguas, hay personas que dicen que somos dioses, que somos diositos. No es cierto. No somos dioses. Pero entonces, ¿por qué dice que deben de ver las personas a Dios a través de nosotros? Primero, déjame aclararte. Hay un solo Dios. Y nosotros no somos dioses porque no tenemos los atributos que Él tiene. Yo no soy omnipotente. O no soy omnipresente. No lo soy. ¿Tú sí? Entonces no eres Dios. Ni yo soy Dios. Somos hijos de Dios, eso sí. Mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de, eso sí, soy un hijo de Dios. Y en esa medida, ¿sí? No soy Dios, pero soy su hijo. Y como hijo tengo que reflejar la luz de Cristo en sus atributos morales. Eso sí, hermano. ¿En dónde? Dios es amor. Sí, primera de Juan 4:8. ¿Qué dice de memoria? ¿Te das cuenta? Ahí sí, las personas tienen que darse cuenta de que Cristo vive en tu corazón. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí tenemos que explicar varias cosas, pero, hermanos, Dios es bueno, lo acabamos de leer, ¿verdad que sí? ¿Y cómo debemos de ser nosotros para con las demás personas? ¿Cómo? Buenos. Dios es justicia. ¿Y cómo debemos de actuar nosotros? Con justo juicio. ¿Sí? Pero a veces queremos ser los que enjuiciamos, decapitamos y todo. Y esa labor no te corresponde. Antes encomendemos la causa al que juzga justamente. Dios es misericordia, amén. ¿Cómo debo de ser yo? Debo demostrar misericordia. Dios es bueno y perdonador. ¿Cómo debo de ser yo para con los demás? Perdona. Pero es que no puedo. Perdona.
Es que no puedo hacerlo. Y Él sí te pudo perdonar. Y de esa misma manera Él dice, perdona. Porque cuando tú perdonas, eres el más beneficiado. Se rompe ese eslabón. ¿Sabías? Cuando tú no perdonas a alguien por lo que sea, ese alguien se mueve. Y como ese eslabón, tú te mueves. Tú te mueves. Y así vas a estar 5, 10, 15, 20, los años que tú quieras. ¿Sí? Así vas a estar. Pero cuando tú entiendes el perdón que Dios te ha dado y lo puedes compartir y tú perdonas, haga lo que haga, ya no me afecta porque he aprendido a perdonar. Amén. Eso sí lo tienen que ver y no lo busquen, hermanos, pero recuerdan cuando Moisés subió al monte a orar y Dios le entregó las tablas de la ley. Cuando él bajó de estar en la presencia de Dios, ¿cómo era su rostro? ¿Qué reflejaba? Luz, una luz inmensa, que tanto así que cubría su rostro con un velo, porque era tanta la luz que emanaba de él, porque había estado en la misma presencia de Dios. Y como cristianos también nos toca hacer eso. Jesucristo dijo, yo soy la luz de este mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Vosotros sois la luz de este mundo. No se pone un candelero y se pone bajo de un almud. Esa es como el cajoncito que tengo aquí, el almud de aquellos tiempos. Este cajoncito se utilizaba para guardar algunas especies, granos. Se pone encima para que alumbre. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí sí, hermano, tenemos que reflejar a Cristo en nuestra forma de vida. Veamos ya por último en Efesios 5:13 y tocamos el timbre. Les invito a estar de pie, por favor. Efesios 5:13. Y ya mencionándolo, tocamos el timbre. Efesios 5:13. ¿Listos? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Tocamos el timbre y oramos. Padre, gracias por tu palabra y quiero pedirte que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en cada corazón aquí presente. Que, Señor, podamos nosotros medirnos con tu santa palabra y darnos cuenta de que hay cosas que no están funcionando bien. Te ruego, Señor, que nos ayudes y nos permitas seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermano Rogelio, el texto.